Hola Conchi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, sin mucho que contar. ¿Tú qué tal? Pues bien, yo he tenido una tarde Disney, he estado viendo ahí unas películas, aunque no soy muy pro Disney para mis sobrinos, sí de las nuevas versiones, pero no de las antiguas. Pero he estado ahí observando el tema y me he dado cuenta de las malas de Disney y las buenas de Disney. En respecto a las malas, Sí. ¿tienen hijos? Solo tiene la de la Cenicienta, 2 hijas, y da la casualidad de que son todas feísimas y horribles. No, porque no vayan a Malas ser personas. guapas. No vayan a ser guapas Claro. las malas personas. Claro. No vayan a ser bellas. La única, el resto no. Y las madres muertas todas, ¿eh? Sí. Eran bellísimas personas. De lo muerto no se habla mal, eso Claro. es una cosa que todo el mundo sabe. Y todas... Sí, y todas espectaculares, ¿eh? Sí, Todas las madres, buenas guapísimas. personas, guapas, todo bien. Todo bien. Pero las Jóvenes, malas, se murieron en su mejor sí, momento. sí. O sea, es como que la parte mala siempre se refleja en una mujer soltera la mayoría de las veces, amargada la mayoría de las veces y sin hijos casualmente. Claro, que luego manipula y todo eso, porque una madre no lo puede hacer. ¿Cómo va a manipular una madre? Ya. No tengo claro si voy a seguir viendo películas de Disney con mis sobrinos. Como por qué pasa Pixar. No tengo muy claro. Pues esta es una opción. Es una opción. Bueno, a lo mejor podríamos ahondar un poco más en este tema. Bueno, sí. Bienvenidas al arte de no ser madre, un podcast de Conchi Maripili. Ay, Maripili, estoy hasta nerviosa. Tenemos hoy una invitada maravillosa. Todas son maravillosas, pero esta me hace especial ilusión. Sí, a mí también, a mí también. Yo también estoy un poquito nerviosa. Bueno, pues tenemos hoy a Alba Carballal. Un poquito de contexto. Alba es escritora, guionista y ahora mismo tiene una editorial también. Tiene 2 novelas, 3 maneras de inducir el coma y bailaré sobre mi tumba. La última serie, por ejemplo, que ha guionizado, una de las últimas, ha sido la de Yo Adicto. Y su editorial se llama Pleasant y Bartelbaum, que no sé si lo he dicho bien, porque yo se me da fatal. Que lo diga ella. Bienvenida, Alba. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Gracias a ti. Bueno, cuéntanos un poco qué te parece el podcast. ¿Te ha gustado? Sí, me gusta mucho. Ya, vamos, a ti, Conchi, te conocía de otras veces que habíamos hablado y cuando uní como que una de las personas que estaba detrás de este podcast eras tú, dije, mira qué guay. Porque es un tema que a mí siempre me ha rondado, el tema de las no maternidades y incluso de las maternidades desde otro lugar, ¿no? Y cuando me encontré este podcast, la verdad dije, esto es interesante. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Pues nada, a ver, ya que eres que te dedicas a la literatura y pues al mundo al final del arte, por así decirlo, nos gustaría hablar contigo porque nosotras tenemos la reflexión y pensamos que quizá las no madres a lo largo de la historia de la literatura y del cine han sido endemoniadas, sin embargo las madres más endiosadas. ¿Tú crees que eso es así? Mira, yo creo sobre todo que lo que sí que ha estado claro en todo este tiempo es que el destino de las protagonistas, que además siempre han sido a lo largo de los años, esto está cambiando, pero siempre han sido mujeres jóvenes y canónicas, su destino final siempre ha sido en la ficción el de ser madres, el de casarse y tener hijos. Esto se ha visto 1000 veces en 1000 millones de películas. Y morir también la mayoría de las Sí, veces. morir también, pero morir es un accidente en el camino, Sí. pero el camino era ese, ¿no? Y luego, pues normalmente pueden haber pasado 2 cosas, o que hayan cumplido esa supuesta realización y fueron felices y comieron perdices, y entonces están completas porque hay un hombre y están completas porque hay hijos normalmente, o que no haya sucedido esto y entonces es cuando derivan en malvadas, en amargadas, depende de la versión del cuento, ¿no? Pues si la versión del cuento es un cuento de Disney, pues de repente es una madrastra mala o es una bruja o lo que sea, y si la versión del cuento es El diablo viste de Prada, es una señora gilipollas, y etcétera, 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 y podríamos seguir aquí analizando esto, ¿no? Pero yo creo que sobre todo lo que comparten es que en el inicio fueron las mismas. Es decir, en el inicio fue una mujer, una chica, joven y guapa.
Ese es el inicio de todas las historias, de los últimos siglos, ¿no? Y luego, pues puede haber acabado Dependiendo del bien o camino que acabado tome, mal, ¿no? Exacto. ahí ya se vislumbra su Sí, futuro. sí. Y luego está la muerte, que bueno, eso, eso nos puede pasar a todos. Y a las mujeres más, ¿no? Que nos morimos muy bien en la ficción. ¿Y crees que era un reflejo de la sociedad o más bien una forma de enseñar lo que deberíamos de ser las mujeres? A ver, yo creo que viaja en las dos direcciones, pero Era una advertencia. claro, Sí, no, sí que no, desviabas es que no lo que es, ibas a no hacer. es broma esto, ¿eh? O sea, No, yo no. creo que hay un punto de moraleja en todas las ficciones, sobre todo previas al siglo XX. Luego en el siglo XX empezamos a despojarnos un poco de esto, bueno, y antes, ¿no? Que el Quijote ya dejó esto atrás, pero es verdad que hay un punto como de moraleja, de advertencia y también reflejan a la vez la visión que tenía la sociedad. O sea, creo que viajan en los dos sentidos. Es decir, los artistas al final plasman una idea suya, personal, pero que ha nacido en una sociedad que la ha alumbrado y entonces, evidentemente, hay un punto de reflejo social y a la vez también hay un punto de que ese reflejo social que se plasma en la obra vuelve hacia atrás y al observarlo la sociedad, pues como que revierte en la sociedad. Entonces al final es un círculo vicioso que hasta que alguien pone un pie encima de la mesa y dice hay que romper con esto y ya está, ¿no? ¿Y tú crees que las madres villanas han sido asociadas más a su rol protector o a la maldad en sí? Las madres villanas. Sí. Em, Fíjate que yo creo que han sido más asociadas. Por ejemplo, la Cenicienta, Sí, ¿no? sí, Que es estaba madre pensando villana. en la Cenicienta. Yo creo que han sido más asociadas a la maldad en sí, porque las madres villanas tienen normalmente un objetivo que cumplir más allá de sus hijas. Es decir, sus hijas son un medio para cumplir sus deseos, ¿no? Es decir, las hijas de la Cenicienta son un medio para que se casen con el príncipe y al final el poder llegue a ellas, ¿no? O sea, es un poco esta cosa de los hijos como medio. Y eso se demoniza muchísimo, por supuesto, porque los hijos como van a ser un medio si el fin de las mujeres es dar amor y ya está, ¿no? Y entonces por eso se convierten como en una malvada. A ver, evidentemente lo era, ¿no? O sea, si tú utilizas a tus hijas con tus propios Hombre, fines, buena gente. está feo, ¿no? Sí. Pero quiero decir que sí que es verdad que creo que es una maldad más bien pura. Yo creo que cuando a las mujeres en la ficción se las ha tildado de madres protectoras, normalmente se las ha asociado a algo bueno. A madres leonas, a madres coraje, a madres, eso, protectoras, y eso se ha asociado a algo bueno, siempre. Sí, como la madre de Simba. Sí, Por ejemplo, bueno, sí. por ejemplo, sí. Sí, aunque en algunos casos a lo mejor haya maldad por detrás, de mato a alguien para proteger a mi hijo, pero como es para Está proteger a mi hijo justificado. está Está justificado. justificado, sí. Es una de las pocas cosas que justifican como la maldad de las mujeres es el ser protectoras con sus hijos, yo creo. Vale, y entonces en este caso las no madres sí que han sido castigadas por la literatura y por el cine o por la cultura, ¿no? ¿Y crees que eso sí que ha ayudado a que se sintiera la mujer quizá más culpable o hasta qué punto eso ayuda, ¿no? De manera social a culpabilizar a la mujer por no querer ser Hombre, madre? a ver, yo creo que todas desde pequeñas hemos visto esas películas. Sí, claro. Y eso te indica muy claramente cómo tiene que ser una mujer y cómo tiene que ser una mujer malvada. Sí, sí, sí. Úrsula. Entonces, por ejemplo, Sí, para mí sobre todo hay un punto en el que es como, o sea, ver una comedia romántica de los 90 es como que te regalen una cocinita, ¿no? sí, yo Ah, también sí, lo veo sí, así. sí. O sea, es como, Sí. hay como una profecía autocumplida. O sea, se te está contando lo que tiene que ser, ¿no? Sí. Yo era una niña muy, muy, muy masculina en muchas cosas y yo me pasé la vida recibiendo regalos que no sabía ni qué hacer con ellos. Barbies, carritos, cosas de estas. No de parte de mis padres, que enseguida entendieron como la vaina, pero sí por parte de otra gente. Y es muy, creo que muy determinante y muy sintomático ver cómo
a niñas que te están mandando el mensaje de no me interesa esto, sigas como insistiendo, ¿no? Cuando... sí, sí. y bueno, y pasa al contrario con los niños, ¿eh? Que para que a un niño le regalen una muñeca hoy yo creo que está cambiando un poco, pero... Bueno, Buf, un 5%. ya, puede ser. No sé, no tengo tantos... Es verdad, ¿eh? Sí, puede ser. Yo, de momento... Según la universidad que está aquí. de Machachuches. De Massachusetts, sí. Ahí. No sé. A ver, si estuviera cambiando más, pues no habría pasillos rosas y de coches. No, evidentemente. Sí. Pero bueno, es que es un tema muy complicado. Y luego también, a lo largo de la historia también se ha tratado con mucha más justicia a la mujer que no puede tener hijos que a la que no lo es porque no lo es. Yo creo. Porque a la Que no pueda. Porque es como porque a la- pobrecita, puede qué tener- lástima. Claro, se la Pero- trata con condescendencia. Sí, sí, es total, eso es. Claro, o sea, a la mujer que no puede tener hijos se la trata como si tuviera un cáncer. Sí, sí, y Como además si tuviera una terminal. enfermedad, ¿no? Es, como Sí. es algo como... Una desgracia. Una desgracia, Sí. ¿no? Sí, sí, y fijaos que yo también hay otra cosa que, no sé si igual os estoy pisando ahora, ¿eh? Algo de lo que queréis no, hablar no. más adelante, pero No, que va. hay un punto en el que cuando se ha empezado a romper esto y han empezado a aparecer mujeres o que no querían ser madres o que no parecían maternales en absoluto o que sí querían ser madres pero el mundo les estaba diciendo no es por ahí y sin embargo encontraban otra vía para la felicidad, que eso a mí, por ejemplo, el caso de Bridget Jones me ha parecido siempre muy bonito, ¿no? A mí me gustan las películas de Bridget Jones, tienen muchas cosas muy cuestionables, pero me gustan porque hay una mujer cuyo horizonte de expectativas es un hombre, no sé qué, y tener hijos y todo el pack, y luego le sale mal esto y sin embargo encuentra otra vía. Y todas ellas han acabado siendo madres, muchas de ellas. Bridget Jones en la entrega última tiene un bebé. Pienso en Claire Underwood de House of Cards, que era la señora menos maternal del mundo, más ambiciosa, más tal, que en la temporada no sé qué, se queda embarazada. Pienso en Hannah Horvath de Girls, que es mi personaje favorito de la historia de la ficción, que era una tipa que su ambición era ser escritora, súper libre, que de repente se iba a no sé dónde, que tenía una vida súper desordenada, súper caótica, no sé qué. En la última si escena es esa señora teniendo un hijo. O sea, es como que... Como si fuera inevitable. Como si fuera inevitable. Hay un punto como incluso en las ficciones modernas, en las Sí, ficciones sí. que tienen un punto como feminista y reivindicativo y tal, en el que hay muchas mujeres que claramente todo No, o que parecería lo dicen. apuntar a que no es su camino el de ser O madre. que lo dicen, porque se me ocurre a mí que lo dicen. Penny de Big Bang Theory, Sí. que tiene un capítulo dedicado a no voy a ser madre, lo trata con Leonard, le monta en un puñetero Batmóvil, como, bueno, pero podemos hacer todo esto, y en el último episodio está embarazada, pero vamos a ver, ¿qué cojones es esto? Sí. O sea, vamos a ver, que hay un capítulo dedicado a que esa señora no quiere tener hijos. Y todo el mundo se escandaliza Bueno, y pues- las madres de alrededor le dicen y luego al final se queda embarazada. Vete a tomar por saco, señor creador de esa serie, vaya usted a la playa, o sea, es que no. Pero, porque yo creo que al ser algo, es como que, sí, fíjate, es muy libre, puede hacer todo esto y es una mujer moderna, tal, no sé qué, y ya, como cuando llega al final es como, venga, vale, muy bien, pero zapatera a tus zapatos, haz a lo que has venido. Sí, Yo noto siempre esa palmadita en la espalda de, muy bien, venga. Y ahora hay un dedícate a lo que te punto tienes que también dedicar. como de casi de yo lo estoy viendo como o sea, analizando Sí. como guionista, o sea, quiero decir, hay un punto como de el destino o de la llamada de la naturaleza, ¿no? Como de el viaje del héroe es es verdad, o sea, hay un Que no puedo con esto, la llamada de la naturaleza. hay un punto de esto, ¿no? Sí. De tú puedes dar las vueltas que quieras en tu trama, Vamos a acabar digamos. en el mismo punto. En tu trama puedes dar las vueltas que quieras, pero igual que ellos tienen que acabar enfrentándose al monstruo final, tu monstruo final es casarte y tener hijos. Sí. Pero vamos a ver, ¿por qué? Una buena pregunta. ¿Por qué? ¿Quién escribe eso? O sea, Pues mucha pero, gente. ¿por qué? Pero a mí o sea, me sorprende porque ¿por qué todo el rato se repite eso? ¿Qué os pasa? O sea, que alguien deje de escribir eso. Mira, yo la primera vez que me encontré con esto como muy roto y que no lo rompió del todo, que me encantó esa serie, fue en Fleabag, que
no sé si la habéis visto, pero es una tipa absolutamente caótica, un desastre, que tiene una trama de duelo por detrás de una amiga y tal, y es una comedia acidísima, muy divertida. La segunda temporada es maravillosa, se enamora de un cura y su movida es que se enamora de un cura, o sea, y ya está, y es lo mejor que he visto en mi vida. Y, y es una mujer en edad reproductiva a la que perfectamente le podrían haber endosado se podía haber endosado porque la creadora es la actriz y es la que escribe y todo esto, Phoebe Waller-Bridge, y sin embargo escapó de esto. También porque la serie tiene 2 temporadas. A lo mejor si tuviera 5, Sí, es posible. no lo sé, pero No te quiero, dé dineritos y no metes un pero quiero bebecito. pensar que no, quiero pensar que no. Y luego yo creo que también están empezando a aparecer referentes que, sobre todo como con el boom de la ficción de los últimos 10 años, ¿no? Que sí que yo creo que están tratados como por guionistas con cierta conciencia de todo esto, ¿no? Y también de otro tipo de maternidades, que eso también es Claro, otra sí, sí, movida. sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, perdón, porque ahora voy a hablar de una serie que he escrito yo, pero... No, eh, pero no, pero es que... pero no, bueno, porque- mejor que tú, que la has escrito, ¿quién lo va a decir? Bueno, que no es mía la serie, No. es de Cristóbal Garrido y Adolfo Valor. Pero que que no tenga un hijo. No, no, Cámbialo, ¿eh? no, es que esta serie va sobre padres, entonces es una cosa curiosa. Bueno, Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, que por cierto acaban de estrenar ahora La vida breve, que es una Ah, sí, serie sí, la he visto. Yo La he visto. divertidísima. Y, por ejemplo, la figura de Luisa Sí. Sí. me gusta mucho A mí cómo también. la han tratado, porque es A mí un también. personaje como... yo no he escrito La vida breve, ¿eh? O sea, pero me estoy refiriendo Sí. porque yo he escrito una serie con ellos y tal. Este personaje de Luisa, que la historia maltrató tanto y trató de loca y de Sí. tal, y de repente ellos la reivindican como una muchacha rebelde que no quería ser violada por un tipo al que no conocía de nada Total. y que no quería tener hijos, ¿no? Y de repente esto, y lo muestran así, ¿no? Como una niña rebelde de 15 años, que es lo que tiene que ser una chavala a la que arrancan de su casa y ponen allí con otro que no sabe muy bien, ¿no? Y estos dos, Cristóbal y Adolfo, hicieron una serie en la que yo escribí que se llama Días Mejores, Sí. que es una serie o sea, es una serie que va sobre un grupo de terapia de duelo para personas que son padres y que han perdido a sus parejas en un momento, digamos, dramático, no por la edad, sino por enfermedades, cosas variadas, ¿no? Y entonces han perdido a sus parejas y son padres y tienen que lidiar con el duelo y a la vez seguir como con la crianza de sus hijos y lidiar con el duelo de sus hijos, ¿no? Que también es otra movida. Entonces ahí hay un personaje que se llama, joder, que lo hace Alba Planas, que se llama Graci, que es un personaje de una muchacha, que esto no es un spoiler porque pasa en el Sí, primer pasa al principio. capítulo, Sí, sí. que o sea, su movida es que es muy jovencita, ha perdido a su novio y su novio ha dejado una muestra de esperma y ella se ha inseminado. Su novio ha tenido un cáncer horrible y entonces ella ha decidido, como homenaje a él, no sé qué, inseminarse. Y como que la primera temporada es el viaje de esta mujer se embaraza, no sé qué, y tal. Y a mí esto siempre me generó muchas dudas, porque yo dije, joder, es que es una niña, ¿sabes? Que de repente por un hecho traumático va a tener un hijo y tal. Y en la segunda temporada yo defendí mucho en la sala de guión, pero mis compañeros estaban totalmente de acuerdo y, bueno, Sara Alquézar, que es la otra mujer que estaba en esa sala de guión también, pero es que mis compañeros enseguida como que aceptaron esta visión de los hechos, que Graci en la segunda temporada tenía que ser una madre arrepentida, tenía que situarse en el espectro, que para mí es un espectro de las madres arrepentidas, que puede ir desde, pues no sé, no lo tengo claro, hasta es que me he equivocado, o sea, de pleno y no haría esto nunca más. Y puede ir desde adoro a mis hijos, pero hasta no quiero a mis hijos. Es que Sí. hay todo un espectro ahí, ¿no? Sí. Sí. Y yo esto lo defendí mucho, las mujeres de esa sala de guión lo defendimos mucho y al final así fue. Gracia era una madre Arrepentida. en cierta medida arrepentida de haber tenido un hijo. Y yo creo que es muy importante contar esto también, ¿no? Total. Y joder, es que lo piensas y dices, ¿cómo no lo va a ser? Es una chavala cuyo arco de la temporada anterior es, tengo 21 años, no he acabado ni la carrera, mi novio al que adoraba se ha muerto de cáncer y ahora tengo un bebé yo sola. Claro. O sea, ¿qué situación podría haber más que esta, no? Es la única conclusión lógica. Y sin embargo, yo creo que si esta serie se hubiera escrito hace... Es que ni siquiera tiene que ver con la calidad de los guionistas, tiene que ver con la época. Hace Sí, sí. 15 años, Hace ¿eh? 15 años, hace 20 años,
en la segunda temporada Gracia habría sido un personaje, una madre coraje, una mujer absolutamente luchadora, bla, 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 toda esta película, que lo es, que lo es, pero no tendría esta capa, ¿no? No tendría esta capa. Sí, yo también pienso eso. También te digo que tampoco creo que sea necesario que tengas una vida complicada para arrepentirte de tener hijos. Para nada, para nada. No, O sea, no. puedes tener una vida normal, sí. acomodada y tal, y oye, que llegue un momento que digas, pues esto no era lo que yo pensaba, a mí esto no me... Sí, por supuesto, me por va. supuesto, sí. Bueno, pero entonces yo creo que en el panorama actual ya tenemos otro tipo de cosas, ¿no? O sea, se está abriendo este arco por lo que estás hablando, ¿no? De madres arrepentidas, de no madres, ya no está tan encasillado, ¿no? O todavía tú crees que... ¿Cómo ves tú el panorama actual en este sentido? No, yo creo que está cambiando bastante. O sea, ¿Y rápido o no? a ver, yo creo que sigue habiendo Depende de la como... prisa que tengas. Exacto, depende. Pero yo creo que sigue habiendo un punto en el que evidentemente los productores siguen siendo mayoritariamente hombres de determinada edad, bla, 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 bla. Pero es verdad que hay toda una generación de guionistas jóvenes, no solo mujeres, hablo fundamentalmente de las mujeres, pero también hombres, gente que está proponiendo en sus historias, pues, cosas muy distintas, ¿no? También hablo, por ejemplo, de muchísimas historias queer que se están empezando a contar y que le dan la vuelta a esto muchas veces mucho más rápido de lo que lo hacen las historias cis hetero, ¿no? Que parece que están encasilladas, ¿no? Y sin embargo, como las historias LGTB, pues ya están... ya son raras desde el principio, exacto, es como que se pueden permitir estas licencias de manera muchísimo más abierta, ¿no? Pero sí, yo creo que ya, incluso os diré que cuando llegas a una sala de guión, ya esto se respira. Yo creo que ya todos estamos un poco cansados de contar las mismas historias una y otra vez y de ver las mismas historias una y otra vez. Y la sensación que se respira es: vamos a hacer este personaje distinto, vamos a darle otras motivaciones, vamos a hacer que esta historia no sea la misma historia que nos han contado 100 millones de Es que al veces. final, o sea, si no se hace eso, se queda mucha gente sin representar. Total. Sí. Porque al final tú ves películas o ves series o lees libros y, bueno, siempre hay una especie de intencionalidad de sentirte pues un poco cerca de esos personajes o de sus historias o de verte reflejado, a no ser que te apetezca leer algo totalmente diferente o ver algo diferente que no tenga nada que ver contigo. Pero claro, si todo se centra en relaciones normativas, en personas normativas, en este es el camino y de ahí no te puedes salir, el resto de personas nunca se van a ver reflejadas ni en esas películas ni en esas historias. Mira, fíjate que yo creo que funciona un poco al revés. Yo esto lo he hablado mucho con mis colegas, con otros guionistas, con otros escritores. Y a mí me parece que funciona un poco al revés. A mí me parece que los seres humanos tenemos la capacidad de sentirnos interpelados por historias muy distintas a las nuestras. Y de sentirnos representados, no representados, pero sí empatizar, ¿no? Y de sentirnos interpelados por historias muy parecidas a las nuestras. Yo tengo un amigo escritor que dice siempre: madre mía, si los homosexuales no hubiéramos podido sentirnos interpelados por las historias heterosexuales durante toda nuestra vida, no sabríamos lo que es el amor. No sabríamos nada, Hombre, porque obviamente. todo es esto, ¿no? Es Claro, como, no tienes que agarrar. es al revés, y yo creo que es al revés. Yo creo que quiero decir que lo que tenemos a lo que tenemos que aspirar los guionistas y los escritores y todo esto es a contar las historias que queremos contar, las historias que nos han emocionado a nosotros, que nos han, digamos, interpelado, con la esperanza de que si a nosotros nos han interpelado, a nosotros nos han interesado y a nosotros nos han removido, al que tenemos enfrente, que es un ser humano empático, igual que todos nosotros, también le va a interpelar, por mucho que el personaje que tenga enfrente sea totalmente diferente a él, ¿no? Entonces yo creo que va más bien por ahí, va más bien por el hecho de educar la mirada y de ser capaces de empatizar con algo que nunca hemos vivido. O sea, a mí con Yo Adicto me ha pasado de manera muy clara, ¿no? O sea, yo no he tenido en mi entorno familiar nunca ningún caso de adicción, nada parecido a lo que cuenta Javi, ni nada, y mucha gente de mi alrededor tampoco, y sin embargo lo que hemos recibido es muchísima empatía por el personaje de Javi. Y muchísima formación e información. Total, pero eso tiene que ver con que tú tienes que pensar como creador de serie, en este caso Javi, que la historia que tú cuentas puede ser universal aunque no sea hegemónica.
pero puede ser universal y puede interpelar a la gente, a lo mejor no por el tema de las adicciones, pero sí por cómo se conforman las familias, por los huecos que hay en las familias, por las relaciones tóxicas que tienes contigo mismo, con tus amigos, o sea, por 1.000 millones de cosas, Sí, ¿no? porque, Por por 1.000 millones ejemplo, de cosas. yo adicto, ha habido momentos en los que me he sentido muy identificada Sí. por un rol con un amigo, por un rol con un familiar, y en mi casa nadie ha tenido una adicción, pero esos roles sí que al final se dan en todos los, A ver, en todos los obviamente, ámbitos. ver historias diferentes o leer cosas diferentes te abre la mente a otras realidades, Ujú, ¿vale? sí, sí, Porque sí. que tú no veas el hambre en la puerta de tu casa no quiere decir que exista, ¿vale? O sea, que no exista. Pero es verdad que yo pienso que aquellas personas que hasta ahora o hace años no veían nada en el panorama literario o en el panorama televisivo, cine y demás, que tuviera una cierta relación con su vida, era como que todo el rato estaban teniendo que ser empáticos con personas que tenían una vida muy distinta a la que tenían ellos y era como yo en su lugar pensaría, bueno, ¿y cuándo van a ser ellos empáticos conmigo? ¿Cuándo se van a poner ellos en mis zapatos? Sí, sí, de esto no hay duda. O sea, de esto no hay duda. Lo que pasa es que a mí me gusta pensar, a mí me gusta ir más allá. O sea, me gusta pensar que las series sobre personajes LGTB, las series sobre no madres, sobre personajes que están en los márgenes, sobre adictos, sobre lo que Sí, sea, son para todos. sí, sí. Sí. Son universales, no son para la gente, justo esa gente que van a empatizar con eso, porque igual que las historias cis heterosexuales han sido para todos Sí, sí, sí. siempre, o las historias de héroes y de mujeres abnegadas, y no sé qué, han sido para todos. Mm. Entonces yo reivindico mucho que las historias son para todos, cuenten lo que cuenten, y por eso tienen que ser lo más diversas y lo más diferentes posibles, ¿no? Es que al final el cine, las series, o sea, la literatura también, pero bueno, ahora está más en auge el tema de las series y tal. Sobre todo lo que sea contar historias, para mí juegan un papel fundamental a la hora de desmitificar cosas y de igualar situaciones. Al final tú cuando lees, cuando ves una serie que tiene un montón de realidades, pero subyace que al final tiene una vida como la de cualquiera dentro de su realidad, al final, yo qué sé, pues eso, pues una persona que vive, por ejemplo, una no madre, ¿no? Imaginemos que una película, una serie de que personas que hablan que no quieren tener hijos. Al final, si tú como persona que has sido madre, que has tenido una vida tradicional, que te has casado y tal, al final estás viendo que la persona que está ahí no tiene una vida tan diferente a la que tú tienes. Es decir, tiene un trabajo, tiene pareja o no, tiene un problema para llegar a final de mes, discute con su madre, se le cae, se le rompe la bolsa del Mercadona, no sé, cosas que dices, bueno, a lo mejor esta persona no es un bicho raro, a lo mejor esta persona tiene esta situación, pero sí que ayuda muchísimo a desmitificar en general las situaciones, tanto las buenas como las malas. Tú piensas hay una persona, las superendiosas, y luego a lo mejor pues tiene una vida pues un poco de mierda. Y dices, bueno, pues como yo, ¿sabes? No sé. Sí. Yo creo que juega ahí un papel también. ¿Y crees que hay algún estereotipo en cuanto a la maternidad o la no maternidad que perdura a día de hoy a la hora de hablar de una historia? O sea, Para mí el más grande es el de la madre coraje, la madre leona, más que, fíjate que creo que se está empezando digamos, romper el prejuicio sobre las mujeres que no quieren tener hijos o que no los tienen por lo que sea, pero es muy difícil romper bueno, no sé si es el estigma, ¿no? Pero la visión de que la mujer que tiene madre a partir de ese momento sobre todo es madre. Yo creo que eso es lo que más cuesta y cuesta mucho. la mujer que tiene hijos. La mujer que tiene hijos, a partir de ese momento puede ser muchas cosas, pero sobre Lo primero todo es es madre. madre y lo primero son sus hijos y ha de ser una madre que aunque sea un desastre, aunque sea no sé qué, puede ser lo que sea, pero en el fondo su objetivo vital es ser una buena madre y la mejor de las madres, una madre protectora, una madre que haga lo mejor por sus hijos. Eso yo creo que es lo que más está costando encontrar, o por lo menos lo que yo menos he encontrado en ficciones de todo tipo, ¿no? Eso todavía, y de hecho ha pasado, ¿no? Que a las mujeres que se han manifestado arrepentidas de tener hijos en la vida real, la gente se les ha echado encima como, pero de una manera absolutamente brutal. Y es muy complicado. Eso es muy complicado. Y es muy complicado y yo creo que incluso hay un punto de
de negar la empatía aunque exista, ¿no? De que parece que si tú eres capaz de empatizar con una madre que se arrepiente o con una madre que es una mala madre o que su objetivo principal no es que sus hijos estén bien, sino que tiene otras aspiraciones, otras cosas, yo creo que nos sigue costando, a mucha gente le sigue costando empatizar con ese personaje, ¿no? Con un personaje Sí, que sí, tiene sí, sí, hijos sí. y que no son lo principal en su Pero vida. no nos cuesta empatizar, bueno, no hablo por mí porque a mí no me Sí. pasa, pero no cuesta tanto empatizar con un hombre que sí que le pasa. Eso es una Bueno, cosa eso es por supuesto. O sea, eso que no, me, que me, o es que sea, me es un choca tema, muchísimo. es un tema del que no estoy ni hablando porque o sea, quiero decir, no viene al caso. O sea, quiero decir, evidentemente, esto ya lo sabemos, es así. El tratamiento de los personajes masculinos y de los hombres en general es totalmente distinto. Es totalmente distinto cómo se juzga a un hombre que no quiere ser padre o que no lo es porque la vida la lleva por otro sitio, a un padre que es un desastre y que de repente se va a perseguir su sueño a tocar el piano a Nueva York y deja a sus hijos con su mujer en Madrid. No es lo mismo, no es lo mismo. Eso es así, pero bueno, eso es que ni lo he mencionado porque me parecía tan... o sea, no, evidentemente, sí, sí. A mí, claro. yo sí que he hecho una cosa de menos, sobre todo, bueno, pues en películas y en cine, y es que yo creo que la maternidad se vive diferente en las culturas, ¿vale? En diferentes culturas, diferentes países. Y yo al menos estoy acostumbrada a ver siempre el mismo tipo de maternidad en las series, en las pelis. Entonces a mí sí que me gustaría un poco más que se explorara en las series y en el cine español en ese tipo de cómo llevar la maternidad que seguramente que en otros países y en otras culturas será muy diferente. Y creo que de eso sí falta. Sí, seguramente. Sí, sí, o sea, es que faltan un montón de cosas. Estamos todavía como en la construcción, en el episodio 1 de empezar a contar cosas distintas y desde otros lugares. Sin duda. Bueno, falta. O sea, para empezar, es que para empezar a contar eso tiene que haber representatividad racial, que es una cosa que no hay. No hay, Además, no hay objetivo. actores, es que no hay, o sea, hay actores racializados, pero no hay personajes racializados para esos actores. Y de hecho, no se plantea, que a mí es una cosa que me molesta particularmente, que, o sea, si hay un personaje racializado, se suele buscar un actor, evidentemente, racializado, pero poco. En España hablo, Sí. pero poco. En plan, vale, sí, es de tal sitio, pero que no se le note tampoco muchísimo, que sea una cosa un poco tal. Y luego, sin embargo, no se valora en Es un una casting racialización discreta. discreta. Y luego, normalmente, no se valora en un casting para un personaje del cual no se explicita en absoluto Es lo que no su entiendo yo etnia tampoco. o su procedencia o tal. Se dice, pues es una chica, yo qué sé, pues que es así, asado, que es, tiene tiene esta 15 edad, años que y tiene tal. este tal, pero en ningún momento se dice es blanca. En ningún momento se dice es blanca, ni se dice tiene 8 apellidos vascos, ¿sabes? No se dice Sí. eso en las cosas que escribimos los Sí. guionistas. Y sin embargo, luego el cast siempre busca actores y actrices. O sea, eso se da por supuesto. Cuando perfectamente podría haber habido personajes de series cuya realidad, cuya característica principal no está ahí y podrían haberlo hecho o sea, actores racializados y el resultado habría sido estupendo igual. Y O yo sea, es que entiendo que no. hace 20 años pues, había más prejuicios y tal, pero actualmente que es que Madrid está lleno de gente de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades, gente ya nacida aquí de padres inmigrantes, o sea, quiero decir, es que no es tan raro ver al frutero de otro país, o yo qué sé, o quedar 5 amigas y que 3 no sean españolas blancas. Es que no es tan raro ya, entonces no me cabe en la cabeza porque eso no pasa. Pero bueno, es que tampoco me cabe en la cabeza porque las madres tienen que ser madres coraje, tampoco lo entiendo. Pero bueno, que es que son muchas cosas que es verdad que falta por abordar, pero bueno, si tú dices que vamos por buen camino, yo te creo, Alba. Bueno, quiero pensar que sí. Y tú cuando tienes que enfrentarte a un guión y demás, ¿cómo tratas esto? Si es algún guión relacionado con tema de la maternidad o con un personaje femenino, ¿hacia dónde tiendes? ¿De qué pie cojeas? Buah, no lo sé. Es que yo creo que al final cada proyecto, si eres honesto,
lo tienes que abordar desde su propia... Desde la objetividad de... Objetivos nunca somos. Bueno, sí, pero entiendo que con lo que la dirección que quiera exponer, o sea, tienes que ir muy a ese camino, tienes que... Bueno, ir muy a una normalmente los dirección, los o sea, guiones, bueno, yo he escrito series fundamentalmente, y en las series la figura del director es distinta, Ujú. porque los directores normalmente, pues eso, dirigen un capítulo, pero no son los creadores de la serie. Los creadores de la serie son showrunners, que son productores ejecutivos, que son guionistas. Entonces Vale. son guionistas chetaos, por así decirlo, son guionistas con funciones premium. Entonces Vale. son gente como Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, que he hablado antes de ellos, que escriben la serie, que son Sí. digamos, en este caso, 2 de los guionistas de una serie que tenía 5 guionistas, pero 2 de ellos eran Cristóbal y Adolfo, escribían y luego acompañan la serie a lo largo de todo el proceso. Hacen casting, acompañan a los directores, O sea, están hacen involucrados montaje, en todo están involucrados, el digamos, camino. en todo el camino. Y Vale. esto en las series, que es una cosa que en Estados Unidos ya pasa desde muchos años, en España está empezando a pasar. Donde sí todavía es más importante la figura del director es en el cine, y aún así depende, porque, por ejemplo, cuando hay pelis por encargo, pues a veces a ti te encargan un guión y ni siquiera sabes quién lo va a dirigir Vale. cuando lo escribes. O sea, a ti te encargan un guión, pues basado en esto o lo que sea, o incluso tú mismo escribes un guión original con una idea tuya y tú no sabes quién va a dirigir eso. Vale. Eso luego pues se buscan caminos. O sea, que hay y hay otras veces que escribes para un director y ya sabes clarísimamente que vas a escribir para un director, no sé qué, ¿Qué es lo que quiere? y qué es lo que quiere y tal y cual. Pero bueno, yo creo que el proyecto te lo tiene que dar, ¿no? Te lo tiene que dar. Yo no sé de qué pie cojeo, seguro que cojeo de muchos pies, pero sí que es verdad que al final lo que intentas es como contar la historia que tienes entre manos de la manera más verdadera y más honesta y más completa posible, ¿no? Y no sé. ¿Y en tus novelas? Porque ahí sí que eres Ahí libre sí total. que la culpable soy yo. Sí, en mis novelas creo que hay muchas mujeres no madres en mis Sí, novelas. por eso. Y no es algo buscado tampoco, sino que creo que es natural, o sea, tiene que ver conmigo, con mi forma de entender las cosas y con que yo es un tema que aunque no tengo 100% decidido, nunca ha estado en el centro para mí, el tema de la maternidad. Y entonces, pues simplemente, pues mis personajes femeninos, igual que ellos, van por otros derroteros, ¿no? Hay madres, algunas, pero normalmente, fíjate que yo, un pie del que cojeo es del pie de todavía ver las cosas, creo, desde el punto de vista del hijo. Vale. Yo creo que suelo hablar mucho de relaciones paterno-filiales, Sí. Bueno, en tus novelas paterno sí. y materno-filiales, pero normalmente mis protagonistas no son los padres de esa relación, No, sino que son los es la hijos. visión del... Sí, de hecho ahora mismo estoy escribiendo una novela en la que la narradora es ella, es una madre soltera, y está siendo un camino extraño porque yo nunca me había puesto como muy conscientemente ahí, ¿no? En ese lugar de... Bueno, a ver, porque ahora mismo en este momento nuestra naturaleza ahora mismo somos hijos. Claro, sí. Entonces, eso sale naturalmente, el ser hijo, porque ahora lo eres. Si yo me tengo que poner en el papel de que soy una madre, tengo que esforzarme a decir, vale, si fuera una madre, a mí me costaría, ¿eh? Tampoco es si fuera una Vivir madre desde el papel de... porque tu personaje es tu personaje, no, o sea, ninguno de mis personajes tiene que ver conmigo. O, bueno, sí, muchos tienen mucho que ver conmigo, pero no son, yo no escribo autoficción. Ujú. Pero sí que es verdad que tengo más tendencia a ver como esos toros desde la barrera, ¿no? No sé, supongo que tendrá que ver con que pues, no he tenido hijos y entonces pues mi perspectiva es esa, que también está bien que no forcemos otras cuando no son otras las perspectivas que tenemos, ¿no? No sé. En fin. Así te quedan las novelas que te quedan. Sí. Bueno, Hombre, yo... No, vamos. Son entretenidas. Sí, sí, sí. Y vamos, es que a mí me gusta mucho, yo no soy objetiva. Luego, de tu editorial, tienes un libro publicado que se llama La llegada del bebé X, que no es una maternidad, no es una madre normal esto. No. ¿Cómo fue, o sea, cómo te despertó este libro? ¿Cómo decidisteis? Porque ya estaba era en inglés, ¿De ¿no? qué Me va parece. ese libro?
Este libro lo presentamos en Madrid ayer, justo, y es un libro de Mara Feilizam, que es una mujer neoyorquina que vive en Barcelona, Ujú. que es madre, por cierto, de 2 hijos, y que ella decidió escribir este libro como una reivindicación de los embarazos y las maternidades como imperfectas, ¿no? Un poco como reacción a todo este movimiento que creo que está como muy revival últimamente, ¿no? De hay que ser una. Si eres madre, tienes que tener un embarazo perfecto, tener una maternidad perfecta, ser súper. Estar súper volcada con tus hijos y lo más importante es esto y tal. Y entonces esta tía de repente dijo: Sí, mira, yo está embarazada 2 veces, una de ellas todavía estaba dando el pecho a mi otro hijo. Y es que yo lo que sentía es que quería matar gente, o sea, que odiaba mi cuerpo, que odiaba mi vida, que todo era horrible. Y entonces ella, a través de este libro, que es una comedia divertidísima, negra, 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 lo que hace es un poco desmitificar esto y nos plantea un personaje que es una madre asesina, violenta, que mata gente. Y con la que sin embargo y con la que sin embargo empatizamos. Bueno, es una madre, no es una mujer embarazada que además es madre, o sea, es una mujer embarazada de su segundo hijo y que tiene otro hijo a su cargo. Y ha dicho, ya que lo tengo todo perdido, para adelante. Y de repente las hormonas la vuelven loca y se siente fatal y todo es un desastre. Las hormonas, a lo mejor le echa la culpa a las hormonas. Eso es o sea, también, sí. te quiero decir. A ver, odiar a gente, yo la odio Sí. diariamente. Pues imagínate embarazada, pues es que eso no se sostiene. Claro. Sí, y mira, hemos publicado varios libros que tienen esta cosa en el centro. Está este de Mara, que es una comedia increíble, pero también hemos publicado el libro de Xulia Alonso, que es un libro que se llama Futuro Imperfecto, que es una especie de libro carta extraño que le escribe una madre a su hija contándole su historia con la epidemia de la heroína y del VIH en Galicia en los años 90. Es una historia en primera persona en la que ella cuenta básicamente la muerte de su marido, que es el padre de la niña. Es una mujer que sigue, vamos, sigue viva, no está como nunca, está estupenda, pero que en un momento dado ella pensó que se iba a morir y que tenía que dejarle a su hija como el mensaje de cómo había sido su vida y de todo esto, ¿no? Y también es una maternidad desde otro sitio distinto, ¿no? Y con muchísimo amor y con muchísima, vamos, dedicación y con todo, pero desde otro lugar distinto, ¿no? Y desde el miedo y desde, bueno, desde otros lugares. Y creo que también es bonito, ¿no? Pues tener también testimonios de maternidades y de paternidades que no siempre salen del mismo lugar. Que parece que es un lugar neutro siempre, ¿no? Sí. Parece que es un lugar, parece que No saben cómo esperabas o... Claro, es que hay tantas visiones de la maternidad como seres humanos. Sí, claro, en el caso de Xulia, por ejemplo, claro, sale una maternidad desde que ellos eran adictos en ese momento. Bueno, cuando Bueno, tuvieron cuando tuvieron a la hija, no. a la hija, no. No. Ellos fueron adictos a la heroína Sí, y entonces a raíz de su adicción a la heroína, de la que salieron, pero antes de salir se contagiaron de VIH. Y entonces a raíz de las complicaciones del VIH, Nico, que era su marido, se murió pues cuando la niña tenía, no sé, meses o un año, sí, una o cosa sea, así. yo recuerdo que en el libro que era Y muy chiquitita cuando sí, muere. cuando él muere. Y entonces Julia, que también tiene VIH y empieza a sospechar que algo parecido puede pasarle a ella, pues quiere contarle la historia de cómo fueron las cosas a su hija para que no caiga en el olvido y para luchar contra la vergüenza y contra el estigma y para contarle a su hija que sus padres pues podrían ser muchas cosas y pudieron cometer muchas equivocaciones, pero que no eran malos, simplemente por el hecho de haber tenido Sí. una desgracia como esta, ¿no? Sí, totalmente. O sea, además es un libro muy bonito, Muy muy, bonito, muy bonito. muy espectacular. Sí. Sí. Bueno, pues ahora que hemos estado hablando del tema de las madres arrepentidas y demás, tenemos que hacerte una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados esta temporada, ¿vale? Y es, ¿crees que hay más madres arrepentidas o más mujeres arrepentidas de no haber sido madres? Creo que hay más madres arrepentidas, pero creo que se cuentan más las historias de las mujeres arrepentidas de no haber sido madres. Una gran respuesta. Perfecto, Creo, sí. creo, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que hay muchas más madres arrepentidas de las que pensamos. Bueno, porque muchas probablemente pues no lo expresé.
Sí, Yo creo que hay muchas que ni siquiera lo aceptan, fíjate. Puede ser. Que tengan ese sentimiento ahí, pero... A ver, es normal, A ver, es que decir en alto, mirarte y decir, me arrepiento, uff. No, eso tiene que ser durísimo porque ya no por la presión de la sociedad, que por supuesto, sino simplemente por haber cometido un error que Supuestamente. sabes que te va a acompañar para siempre, porque Sí. esto no es reversible. Quiero decir, es como aceptar en voz alta, pues que, por ejemplo, por volver a una cosa que me ha estado como rondando últimamente porque los proyectos han salido así, que eres adicto. Es que reconocer en voz alta que tienes un Sí. problema de esas características requiere muchísima valentía porque es un problema cuya solución está muy lejos. La puede haber, pero está muy lejos, ¿no? Sí, Igual sí. que decir en voz alta que te arrepientes de ser padre o madre, es una cosa muy fastidiada porque sabes que No hay marcha atrás. probablemente desde ese momento puedas liberarte y empezar a vivir tu maternidad desde otro lugar que puede que te haga más feliz y que incluso te reconcilies con la idea de ser madre, ¿no? Porque has encontrado un modo de ser madre desde otro sitio que no es, porque probablemente también yo creo que las mujeres que se arrepienten de ser madres, muchas se arrepentirán de ser madres y ya está, pero otras también se arrepentirán de haber tomado un camino que trae aparejado, aparte de ser madre, un montón de imposiciones sociales más, ¿no? Entonces, en el momento en el que dices, no, es que yo este camino no lo quiero recorrer, pese a que tenga a mi hijo al lado, al que probablemente adore, ¿no? Quiero que mi camino vaya por en otra dirección y sea otro, pues probablemente incluso puedas como Relajarte un poco. relajarte y también volver a sintonizar con lo que te hizo querer ser madre, ¿no? Sí. Pero es complicado decir eso en voz alta, es muy complicado, es muy complicado. Y no haberlos tenido, pues bueno, sí, te puedes arrepentir, pero evidentemente no es lo mismo arrepentirte de algo que no has hecho que de algo que sí has hecho y no tiene vuelta atrás, ¿no? Y yo creo que también se puede ejercer la maternidad, bueno, no la maternidad, pero sí los cuidados y muchas cosas asociadas a eso que son bonitos desde Sí. una posición no maternal, no literalmente maternal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que creo que es más fácil rellenar ese hueco si es que lo tienes, que no tiene por qué haberlo, pero si lo hay, creo que es más fácil rellenarlo con la gente de tu alrededor, con tus amigos, con tus sobrinos, hablabas antes de tus sobrinos, con tu perro, no sé, con un montón de Sí. seres a los que cuidar, con Que hay tus muchas padres formas de incluso, ¿no? maternar y tal. Cuando se hacen mayores o lo que sea, ¿no? Con Sí. tanta gente y no solo con hijos tuyos específicamente tal. Entonces, hombre, yo creo que desde luego el arrepentimiento de ser madre tiene que ser, para las personas que lo sienten, tiene que ser mucho mayor, por fuerza. Es que eso es fuerte. Sí, Sí, claro, yo porque creo que es tiene ser bastante muy fuerte, duro. sí. Pero bueno, Sí, sí. vamos a intentar que con este podcast y con el resto de cosas que hace la gente, con sus guiones, con sus libros, con sus películas, con sus series, esto sea por lo menos más fácil de hablar, se machaque un poco más el hecho de que no pasa nada, que te puedes arrepentir y iba a decir, no te van a juzgar, es mentira, te van a juzgar. Pero bueno, yo tengo esperanza en que poco a poco se irá juzgando menos. Sí, o se normalice o que la gente se pueda expresar con normalidad. Antes, pues yo qué sé, pues un homosexual no se podría expresar con normalidad. Ahora mismo no es no es raro que una persona abiertamente, o sea, no tiene por qué decírtelo, me refiero, No. vas con su pareja por la calle, no pasa nada y da igual. Entonces yo quiero pensar que poco a poco vamos hacia ese lugar. Sí. Y está claro que gracias a la representación que tenemos de las grandes pantallas, del cine, de la serie, gracias a la literatura, nos ayuda a que eso se vea, se normalice y pues eso, pues lo tengamos más en nuestro día a día, yo creo. Yo creo que definitivamente, Conchi, tenemos que buscar con urgencia una madre arrepentida. Bueno, pues estaremos... ¿Nos lo proponemos? Venga, vamos a salir a la calle a buscarla. Venga, vamos a buscarla. Pues nada, Alba, oye, muchísimas gracias de verdad por este ratito. Muchas gracias a vosotros por invitarme, ha sido un gusto. Nos ha encantado, la verdad es que te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado y que, bueno, hayas escuchado algunos de nuestros capítulos y que te hayan gustado. Todos, me queda el último. Madre mía, Sí, sí. qué emoción. Bueno, pues espero que los que quedan de esta temporada también pues sean interesantes y te gusten. Y muchas gracias por tu tiempo, Alba. Gracias a vosotras. Chiquis, que no se os olvide que podéis seguirnos en El Arte de No Ser Madre Podcast en Insta, El Arte de No Ser Madre en TikTok y en Twitter o X ya no porque son unos fascistas. Gracias.